Bienvenidos. Tema: ficha de detección de trastornos posturales en el primer nivel de atención de salud. Evaluación estática. La buena postura es aquella en la que las relaciones anatómicas se encuentran dentro de los límites normales. Depende del equilibrio músculo-esquelético, tanto axial como periférico, reguladas por el sistema nervioso central. Hay factores que pueden ser intrínsecos o extrínsecos que influyen en la buena postura, bípeda o en sedente. Estos factores son la herencia, maduración musculoesquelética, género, peso, condiciones ergonómicas del mobiliario, niveles de actividad física y factores emocionales. El mantenimiento de una postura correcta establece las bases para una buena calidad de vida. Trastornos posturales. En un trastorno postural, la postura se aleja demasiado de las referencias anatómicas. Esta puede presentarse a cualquier edad, pero son más frecuentes en niños y adolescentes. Una alteración postural sobrecarga las estructuras óseas, tendinosas y musculares, gasta el organismo de manera permanente y afecta sobre todo a la columna vertebral. La deformidad de un segmento repercute desfavorablemente sobre el resto de la anatomía. Es por ello, si tenemos un pie defectuoso, este puede alterar la posición de la rodilla, de la cadera y por ende de la columna vertebral. Las alteraciones posturales más comunes son las afecciones de la columna, como hiperlordosis, hipercifosis y escoliosis. Los factores que influyen en la aparición de los trastornos posturales tenemos los problemas congénitos, genéticos, traumáticos, infecciosos, sobrepeso o procesos degenerativos, además de las malas condiciones ergonómicas y la mala postura en posición bípeda o sedente. También conocemos que los trastornos posturales a largo plazo nos llevan a dolor o complicaciones musculoesqueléticas que van a tener un impacto en la calidad de vida del paciente. Por ello, nos llevan a limitaciones funcionales en sus actividades de la vida diaria y a discapacidad. Los cambios en el estilo de vida de la actualidad incentivan al sedentarismo, a la poca actividad física y por ende a un trastorno postural. Como conocemos, existe una alta prevalencia de trastornos posturales que inicialmente son asintomáticos, pero que a la larga van a producir dolor y discapacidad. Es por ello que es importante realizar la detección precoz y la derivación oportuna a niveles de mayor complejidad. Es por ello que se propone la ficha de detección de trastornos posturales. En esta ficha vemos que se registra la presencia o ausencia de alteraciones posturales en las diferentes regiones y planos anatómicos. Esta ficha tiene dos partes. Una, la cara anterior, donde está todo el desarrollo de la ficha según la evaluación que hagamos del paciente. Y la cara posterior tiene el instructivo. El instructivo describe cada uno de los ítems de la ficha. Además contiene dos ilustraciones, una de la alineación ideal en vista posterior, donde considera algunos puntos de referencia para una fácil evaluación. También cuenta con una figura de la alineación emplomada ideal vista lateral. Igualmente cuenta con los puntos de referencia. Objetivo de la ficha de detección de trastornos posturales: facilitar la detección de las discapacidades relacionadas a los trastornos posturales por los médicos generales del primer nivel de atención. La ficha de detección de trastornos posturales nos permite hacer la evaluación de la columna, de los miembros inferiores y de los pies. La columna permite la visualización en la vista posterior y en la vista lateral. Los miembros inferiores en la vista anterior y la vista lateral. Y los pies en la vista posterior y la vista lateral.
En la parte inferior de la ficha vamos a tener los datos del paciente, como apellidos, nombres, fecha de nacimiento, DNI, género y edad. Además de los diagnósticos presuntivos, tenemos una lista de los diagnósticos más frecuentes. Entonces, según la evaluación, el médico marcará el diagnóstico o los diagnósticos. Preguntará además la presencia o ausencia de dolor crónico. Este es aquel que dura más de 3 meses. Finalmente llega a una acción, o pautas generales, o solo observación, o finalmente ya es tiempo de derivarlo a un nivel de mayor complejidad, es decir, referencia. Aquí en la parte inferior hay que colocar la firma y sello del médico y la fecha de atención. En la cara posterior contamos con el instructivo, el cual detalla cada uno de los aspectos a ser evaluados. Iniciamos con la forma de evaluación, la cual es muy importante para llegar a un diagnóstico preciso. El paciente tiene que estar de pie, sin zapatos, con ropa interior o short, sin polo. Las niñas pueden contar con un top o brasier. La postura debe ser una postura cero o neutra, es decir, los brazos a los costados del tronco y los talones separados aproximadamente unos 8 centímetros, con las rodillas en extensión. En el segmento correspondiente a la columna, valoraremos en la vista posterior nivel de hombros y escápula, triángulo del talle y test de Adams. En la vista lateral se evalúa la columna cervical, la columna dorsal y la columna lumbar. En los miembros inferiores, en la vista anterior, mediremos la distancia intercondilia o la distancia intermalar. Veremos el alineamiento comparativo de los miembros inferiores y en la vista lateral se valorará las rodillas en una posición normal, en genuflexo o en genurrecurvatum. En relación a los pies, se visualiza la vista posterior, la alineación del calcáneo y en la vista lateral el arco longitudinal interno. Muy bien, ahora podemos empezar con la evaluación de la columna, tanto en la vista posterior como en la vista lateral. Notemos que cada uno de los ítems tienen alternativas de respuesta. El que no está sombreado corresponde con la normalidad y el que está sombreado con la alteración. Entonces la ficha nos permite que ciertas áreas, es decir, las que están anormales, resalten a nuestra visualización ya que van a estar sombreadas. En el primer ítem evaluamos nivel de hombros y escápulas. Entonces nosotros podemos definir uno, alineados, o la segunda opción, desalineados. Vemos aquí alineados los hombros a la misma altura y el borde inferior de las escápulas a la misma altura. En el caso de desalineados se observa aquí el desnivel tanto en hombros como en escápulas. Triángulo del talle. Está formado por el borde interno del brazo, el tronco y la cintura. En el caso de que sea un paciente con una adecuada postura, se observa la simetría. Por lo tanto, marcaríamos el primero. Pero si observamos diferencias en los triángulos, sería asimétrico. Marcamos la opción de asimétrico. Esta otra figura, observamos una mayor asimetría. Marcaríamos aquí. En la evaluación también tenemos que considerar el test de Adams. Recordemos la posición. El paciente se encuentra en su postura neutra o postura cero. Le diremos que haga una flexión anterior del tronco manteniendo las rodillas en extensión. Entonces, el médico realizará la evaluación. Si es negativo, corresponde a una postura normal o tal vez a una escoliosis postural o reductible. Aquí podemos observar la columna recta, es decir, las apófisis espinosas alineadas y el dorso simétrico. Cuando es positivo, corresponde a una escoliosis estructurada. Lo que observaremos es la desalineación de las apófisis espinosas
y la gibosidad. Observamos ahora los signos clínicos de una escoliosis estructurada. Tenemos el desnivel de hombros y escápulas, la asimetría en el triángulo del talle y al realizar la maniobra, el test de Adams, esta flexión anterior del tronco con las rodillas en extensión, podemos apreciar la gibosidad. Entonces, en el caso de encontrar un paciente con una postura correcta, adecuada, al momento de marcar nivel de hombros y escápulas, de observarlo alineado, marcamos el primer cuadro. En el caso del triángulo del talle simétrico, también marcaríamos el primero. Y en el test de Adams negativo, también marcamos acá. En nuestra evaluación, si encontramos alguno desalineado, marcaríamos el segundo cuadro. Notemos en este caso que los que no corresponden con la normalidad tienen un sombreado. A continuación, la vista lateral. Para ello debemos trazar una línea imaginaria que vaya del conducto auditivo externo, acromion, trocánter mayor, ligeramente por delante de la articulación de la rodilla, ligeramente por delante del malleolo externo. Valoraremos entonces las curvaturas fisiológicas, la columna cervical, la columna dorsal y la columna lumbar. Entonces, en nuestra vista lateral tenemos las opciones para marcar, de acuerdo a la evaluación, en la columna cervical, si la cabeza está en una posición normal, es decir, la cabeza alineada, marcamos el primer cuadro. En el caso de encontrar una cabeza adelantada, el segundo. En la columna dorsal tenemos la opción 1 normal, marcamos el primero en el caso de tener una cifosis fisiológica. Cuando obtengamos una hipercifosis reductible, es decir, que reduzca con la maniobra de autocorrección, marcaremos el segundo, y en el caso de hipercifosis irreductible, marcamos el tercero. Por último, en la columna lumbar también podemos observar lo normal o fisiológico, marcamos el primer cuadro, y en el caso de hiperlordosis, marcamos el segundo. Recordemos entonces que para ver la vista lateral hay que trazar una línea imaginaria que coincida con el conducto auditivo externo, el acromion, trocánter mayor, ligeramente por delante de la articulación de la rodilla y ligeramente por delante del malleolo externo. En este caso vemos una postura alterada, la cabeza adelantada, un aumento de la cifosis, es decir, hipercifosis, que puede ser reductible o irreductible. Esto se definirá en el examen físico. Además, vemos una hiperlordosis compensatoria. Si nuestro paciente tiene una postura adecuada, entonces marcaríamos cabeza alineada, el primer cuadro, columna dorsal normal, es decir, dentro de lo fisiológico, y columna lumbar normal, el primer cuadro. En el caso de este paciente, vemos la cabeza adelantada, marcamos el segundo cuadro, la columna dorsal incrementada, una hipercifosis, puede ser reductible o irreductible. Imaginemos que es irreductible, marcamos el siguiente cuadro, que sería el tercero de acá. Y por último, la columna lumbar, vemos que está incrementada la curvatura fisiológica, por lo tanto marcamos en hiperlordosis. Ahora corresponde la evaluación de los miembros inferiores desde la vista anterior. La posición es importante. En el paciente donde observemos los miembros inferiores alineados, le diremos que se pare con los pies juntos. En el paciente que tiene una tendencia al genubaro, le diremos que se coloque de pie con los pies también juntos. De esta manera podemos visualizar la distancia intercondilia. Y en el caso del paciente con una tendencia al genuvalgo, le diremos que también esté de pie, pero con las rodillas juntas. De esta manera podremos visualizar la distancia intermalleolar. En el miembro inferior, en la vista anterior, podemos hacer la medición de la distancia intercondilia y de la distancia intermalleolar.
De acuerdo a lo que observamos en el paciente, mediremos alguna de ellas. Si el paciente tiene las rodillas en varo, mediremos la distancia intercondilia. En el caso que tenga las rodillas en valgo, medimos la distancia intermalular. Cuando el paciente tiene las piernas alineadas, la distancia intercondilia o la distancia intermalular es 0. Por lo tanto, colocamos el 0 o simplemente hacemos una raya. Además, debemos observar en las piernas el alineamiento comparativo. De esta forma, si ambas están iguales, ponemos simétrico, marcamos el primer cuadro. Pero si notamos asimetría, es decir, por ejemplo aquí, una en valgo y otra un valgo mucho más marcado, marcamos el segundo, asimétrico. En este caso podemos observar los miembros inferiores alineados. Puede juntar las rodillas y los tobillos. Aquí podemos observar un caso de genu varo. El paciente está con los pies juntos y realizamos la medición de la distancia intercondilia. Aquí podemos observar que en el caso de genu valgo se realizará la medición de la distancia intermalleolar. El siguiente ítem es para evaluar de acuerdo al grupo etario, hasta los 2 años y a partir de los 3 años. Para evaluar hasta los 2 años tenemos 3 opciones. 1. Distancia intercondilia menor de 6 centímetros. Distancia intercondilia mayor o igual a 6 centímetros. Probable genu varo patológico. 3. Genu valgo es patológico en este grupo etario. Cuando el paciente tiene 3 años a más, utilizaremos el siguiente. Distancia intermalleolar menor de 6 centímetros. 2. Distancia intermalleolar mayor o igual a 6 centímetros. Probable genu valgo patológico. Y 3. Genu varo es patológico en este grupo etario. De acuerdo a nuestra evaluación, entonces, marcaremos alguno de ellos. En esta sección evaluamos los miembros inferiores en su vista lateral. Tenemos la opción de normal, genuflexo o genurrecurvato. Normal es cuando el eje del fémur y el eje de la tibia se mantienen alineados. Genuflexo cuando las rodillas se mantienen en flexión. Y genurrecurvatum cuando las rodillas se presentan en extensión. En esta figura observamos la alineación normal de 180 grados. Esta otra figura nos muestra un genuflexo, en la cual no logra completar la extensión. La extensión es menor de 180 grados. Esta imagen nos muestra un genurrecurvatum. Observamos la hiperextensión de la rodilla que supera los 180 grados. Continuamos con la evaluación de los pies en su vista posterior. Vemos la alineación del calcáneo, normal, calcáneo varo o calcáneo valgo. Nosotros tenemos que seguir la alineación de la tibia y la alineación del calcáneo. Si estas coinciden, es considerado normal. Si ambas líneas se alejan de la línea media, consideramos calcáneo varo. Y si se acercan a la línea media, un calcáneo valgo. Evaluamos tanto el lado derecho como el lado izquierdo y marcamos en los recuadros. Acá observamos la alineación normal, es decir, si trazamos una línea que siga el eje longitudinal de la tibia y otra que siga el eje longitudinal del calcáneo, estas coinciden. Aquí observamos que este eje longitudinal de la tibia y el eje longitudinal del calcáneo forma un ángulo que se aleja de la línea media. En este caso es calcáneo varo. En el caso del calcáneo valgo podemos observar la aproximación del eje a la línea media. La evaluación del pie en su vista lateral incluye el arco longitudinal interno. Este puede ser normal, descendido o aumentado. ¿Qué es el arco longitudinal interno? Es el arco formado en la cara interna del pie y constituye la bóveda plantar. Normal es cuando la altura del arco es de 1 a 2 centímetros. Descendido
es cuando hay una pérdida de la altura de la bóveda plantar y aumentado cuando hay una altura excesiva de la bóveda plantar. Igualmente la evaluación es del lado derecho y del lado izquierdo, y eso lo tenemos que marcar en nuestra ficha. En el caso del pie normal, observamos que el arco longitudinal interno tiene una altura de 1 a 2 centímetros. En este pie observamos el arco longitudinal interno descendido. En este caso observamos el arco longitudinal interno muy aumentado. Aplicación práctica de la ficha de detección de trastornos posturales. Lo primero que tenemos que hacer, llenamos los datos del paciente, su fecha de nacimiento, número de DNI, género y edad. Luego empezamos con nuestra evaluación. Primero, la columna. Observamos la columna en la vista posterior. Aquí vemos el desnivel de los hombros y desnivel de la escápula. Por lo tanto, marcamos el segundo cuadro. Luego, observamos el triángulo del talle. También lo vemos asimétrico. Marcamos el segundo. Luego, hacemos el test de Adams. En este caso, vemos una gibosidad. Por lo tanto, es un test de Adams positivo. En la vista lateral tenemos que evaluar la columna cervical, dorsal y lumbar. En este caso vemos la cabeza adelantada. Por lo tanto, marcamos la segunda opción. En el caso de columna dorsal, vemos que está incrementada. No sabemos ahora si es reductible o irreductible, ya que no le estamos haciendo la maniobra de autocorrección. Para efectos de la práctica, marcaremos en irreductible. También observamos la columna lumbar. Aquí vemos una hiperlordosis que compensa esa cifosis dorsal. Marcamos hiperlordosis. Ahora vamos a la evaluación de los miembros inferiores desde su vista anterior. Vemos ambos miembros inferiores simétricos, están juntas las rodillas y los tobillos. Entonces, consideramos que la distancia intercondilia y la distancia intermalular es 0. Por lo tanto, aquí podemos haber colocado un 0 o una raya simplemente. Las dos piernas son iguales, son simétricas. Por eso colocamos el primero. En la siguiente parte vamos al grupo etario. Observamos al paciente y reconocemos que tiene más de 2 años. Por lo tanto, usamos para evaluar a partir de los 3 años. Aquí observamos que la distancia intermalular es menos de 6 centímetros. En este caso era 0. Por lo tanto, nuestra marcación es en el primero. Vemos los miembros inferiores en su vista lateral. Observamos entonces que el eje longitudinal del fémur y de la tibia coinciden. Por lo tanto, es normal. Marcamos acá. Nuestra evaluación continúa con los pies. Vemos desde su vista posterior y su vista lateral. Desde la vista posterior seguimos el eje de la tibia y el eje del calcáneo. Ambos se aproximan a la línea media. Por lo tanto, tenemos calcáneo valgo del derecho y del izquierdo. Lo marcamos acá. En la vista lateral podemos ver el arco longitudinal interno descendido. Entonces marcamos en descendido. Con los datos de nuestro examen físico podemos llegar a un diagnóstico presuntivo. Escoliosis estructurada, hipercifosis irreductible, hiperlordosis lumbar, pie plano valgo. Tenemos un ítem para describir si hay presencia o ausencia de dolor. En este caso, para efectos de práctica pusimos no. Y finalmente la acción, que en este caso sería la referencia. Entonces, la ficha nos va a ayudar a llegar a una acción, que pueden ser pautas generales en el caso de alteraciones no estructuradas, cuando no haya dolor o cuando sea fisiológico. Solo observación en los casos fisiológicos, por ejemplo, el genuvaro fisiológico o genuvalgo fisiológico. Y finalmente, la última es una referencia en el caso de patologías estructuradas, cuando hay presencia de dolor o cuando no mejoran tras 6 meses de pautas.
Conclusión. Este instrumento busca la detección precoz de los trastornos posturales en el primer nivel de atención, para su manejo o derivación oportuna. La finalidad es mejorar la salud de las personas. Bibliografía utilizada. Gracias por su atención.